audiencia, les estamos saludando en este hermoso día. Que el Señor les bendiga en gran manera. Estamos aquí en tu programa Mujer de Honra, diseñada por Dios. Estamos un poco tardecito, el tráfico se nos vino encima, pero aquí estamos. No hay nada que nos pueda detener a menos que el Señor lo permita. Y para la gloria y la honra de Dios estamos aquí y estamos en tu programa para poder compartir una vez más un mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, un mensaje muy poderoso realmente, y esto va para aquellos que son fuertes y valientes. Y hoy vamos a hablar de los fuertes y valientes, porque el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Así de que estamos aquí como mujeres fuertes, como mujeres valientes, porque el Señor es quien nos da la fortaleza. Realmente que vamos a detallar y dar de forma bien explícita qué significa el ser fuertes y valientes. Vamos a hablar realmente de cómo podemos nosotros esforzarnos y cómo ser valientes, cómo aplicar esta palabra a nuestra vida. Y yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia y que puedas acompañarnos, y voy a darle el tiempo a la hermana Rosa para que ella pueda comenzar. Sí, vamos a leer entonces en el libro de Josué. Si pueden buscar sus Biblias, tienen una Biblia, por favor, búsquenla y vamos a leer en el libro de Josué. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 2, que dice así, dice: mi siervo Moisés ha muerto, dice. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y aquí es donde el versículo 6 es donde la primera vez que le dice el Señor a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. En el 7 la vuelve a repetir y le dice otra vez: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el Señor se lo vuelve a repetir en el mismo capítulo, en el verso 18, le vuelve a decir: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí estamos viendo y leyendo en la palabra del Señor que el Señor no le está, está ordenándole, es como un mandamiento, está mandándole a Josué que se tiene que esforzar y ser valiente. Y en otra ocasión le dice que tiene que ser muy valiente. ¿Y por qué el Señor le estaba diciendo a Josué esto, que se tenía que esforzar y ser valiente? Porque el Señor ya sabía las luchas que venían para ellos, y era Él el que las iba a enfrentar como líder de Israel. Entonces también era un momento para Josué que era muy difícil, porque acababa de morir, como quien dice, su pastor, el que lo estaba guiando, el que lo estaba enseñando, del que lo había aprendido él y todo eso. Entonces yo creo que para él era un momento muy difícil, y se ha sentido en ese momento débil, con el ánimo, como nosotros decimos a veces, por los suelos. Haber sentido muy cansado y sin saber cómo dirigirse. Entonces el Señor en este momento es que se acerca a él para decirle que se esfuerce y que sea muy valiente, pero le dice: te mando, mira que te mando. O sea que es un mandamiento, porque el Señor ya sabe que si estamos confiando en Él, o por fe en Él, tenemos que confiar y tenemos que esforzarnos para poder sobrellevar las cargas que cada día pueden sobrevenir
y a veces ni siquiera nos las esperamos, pero igual pueden llegar. Entonces nosotros, aquí Josué por fe tenía que dejarse guiar en las cosas del Señor, en el camino que le iba a tocar o en las batallas que le iba a tocar pelear. Yo creo que es así. Para nosotros en la vida también tenemos que por fe confiar en el Señor y para poder llevar a la vida cristiana, porque en la vida llevamos muchas cosas que cada día tenemos que enfrentar, y es por fe creyendo en Dios y esforzarnos cada día para que no van a ser fácil, pero no imposibles, porque Dios va a estar con nosotros, como le dijo a Josué también, que iba a estar con él y que él iba como a darle esa fortaleza de la que él estaba hablando y la valentía también de la que él estaba hablando. Yo busqué en el diccionario qué quiere decir esforzarse, y dice realizar acciones físicas y morales enérgicas en busca de un objetivo. O sea, que tenemos que esforzarnos para llevar a cabo algo que nosotros queremos llevar a cabo en nuestra vida o necesitamos llevar a cabo, por decir, en nuestra vida. Y también busqué qué quiere decir valiente, y dice que actúa con valor o determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Entonces esto describe las cosas de las que luego Josué tuvo que enfrentar también en la vida. ¿Usted qué piensa, hermana? Sí, la verdad que realmente Josué fue un gran ejemplo de liderazgo, una persona que nos mostró cómo ser fuerte y valiente. Y para aquellos que desconocen, Josué era el asistente de Moisés. Josué era un guerrero, Josué era un líder. Y fue a Josué a quien se le entregó finalmente las llaves, digamos, de terminar de dirigir a ese pueblo hacia Canaán. Incluso todavía tuvo él el privilegio de repartir las tierras y entregársela a cada tribu. Eso realmente que no fue fácil llegar hasta el final. Y yo encontré 7 puntos bien interesantes aquí en Josué, donde el Señor le dice a él 7 veces. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, que el Señor le dijo 7 veces que se esforzara y que fuera valiente. Y en la primera es cuando él se va a ir a explorar la tierra, cuando es enviado por Moisés. Cuando Moisés estaba en vida, él lo mandó. Si quiere, acompáñeme en Números 13:20. Ahí nos habla de cuando lo manda a explorar algo nuevo, una tierra desconocida, porque necesitaban ellos hacer un reconocimiento del lugar para poder llegar. Y ahí, en esta palabra, en Números 13:20, si me la lee, hermana, por favor. Dice así, y cómo es el terreno, si es fértil o es si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Así es. Aquí nos está hablando a nosotros que nosotros debemos, al punto donde yo llegué, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos desalienta, con aquello que nos desanima, con aquello que nos quiere quitar la visión de nosotros. En pocas palabras, hay que tener cuidado con los desalentadores. Debemos aprender a recibir lo que podemos poseer, lo que podemos tener, y no permitir que estos desalentadores nos hagan perder, nos hagan retroceder, nos hagan olvidarnos del camino y de la visión que el Señor tiene para nuestra vida realmente. Y más adelante, el segundo punto que yo vi cuando el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, era para erradicar el miedo y que él pudiera entrar a Canaán. Y para eso también tengo un pasaje bíblico que nos respalda en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 31.
capítulo 31, versos 7 al 8. Sí, dice así, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Así es. ¿Cómo dice al final? Que él se las hará heredar. Él se las hará heredar. Sí. Aquí estaba hablando de que definitivamente tiene que extirpar. Y extirpar es deshacer, sacar todo lo que hay por dentro. Y eso va básicamente también a nuestra vida. Esto se aplica a nuestras vidas, en que nosotros tenemos que extirpar todo miedo, todo aquello que nos atemoriza, todo aquello que nos quiere detener. En base al miedo tenemos que extirparlo, tenemos que quitarlo. Porque él aquí en Deuteronomio habla de para poder heredar. ¿Qué podemos heredar nosotros aquí en la tierra? Hay muchas cosas. Podemos heredar la fortaleza, podemos heredar la valentía, podemos heredar un valor inagotable de parte del Señor hacia nuestra vida, pero depende de nosotros. Depende qué tanto esfuerzo pongamos nosotros. Primero, no hay que dejarnos desalentar. Y segundo, tenemos que quitar todo miedo. Para que nosotros podamos heredar. Porque, ¿qué va a pasar si nosotros estamos llenas de miedo? No vamos a poder heredar nada. No vamos a tener ese privilegio ni la confianza de parte del Señor, o si es aquí en la tierra, no vamos a poder adquirir algo porque vamos a tener miedo. Miedo. Y con el miedo no podemos hacer nada. Sí, y es que principalmente, hermana, la salvación es algo que Jesucristo se puede decir que nos lo da por gracia, pero es como una herencia que Él nos da ya para vivir y morar con Él. Es algo que tenemos que ir cuidando a lo largo del camino, a lo largo del trayecto, tenemos que ir cuidándola para no apartarnos de ella y tener, la salvación está allí, pero nosotros somos los que podemos alejarnos de la salvación. O sea, si viene a mi mente el versículo ese donde Jesús dice que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí es donde está también, o sea, solamente esforzándonos y siendo valientes vamos a heredar la salvación o el reino de los cielos, que es lo mismo. Exactamente, la salvación, así es. Y el otro punto donde me encontré que habla de, que le dice a Josué, apóyate en el juramento. Vamos a Deuteronomio, aquí mismo en el 31, el verso 23. Dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Así es. Si vemos que le dice nuevamente, esfuérzate y anímate. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado sin fuerzas? O con fuerzas y sin ánimo, o con ánimo pero sin fuerza, relativamente es lo mismo, relativamente. Y aquí le está diciendo que tiene que esforzarse y animarse, y le está dando una promesa al mismo tiempo. Aparte de que le anima, que se esfuerce y que se anime, le da una promesa ahí, le está prometiendo que él va a llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida, le está dando esa promesa. Así que el Señor a nosotros, al momento de que nosotros nos apoyemos en su palabra, lo que vamos a recibir de parte de Él va a ser la promesa que Él nos da, que Él, como dice en su palabra, que Él es nuestro abrigo, ¿no? Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Entonces, nuestro punto de auxilio, ¿verdad? En las tribulaciones, dice. Sí, así es. Entonces, muy difíciles pueden ser las circunstancias en las que podemos estar sometidos, en las que podemos estar viviendo. Y quiero aclarar un punto que muchas personas han dicho, de que el venir a Dios, el venir a los caminos de Dios, el venir a los caminos de Cristo, hay gente que cree que es que nunca más va a tener problemas. Y no es así. No es que nunca más va a tener problemas. Es todo lo contrario, es solo que ya no vas a estar solo.
Ya no va a pelear solo, ya no va a luchar solo, no va a pelear solo. Ya no van a ser tus fuerzas, sino que las fuerzas de Él. Son las fuerzas de Él. Yo personalmente, yo puedo hablar con propiedad de este tema porque el Señor ha venido hablando a mi vida. Mucho antes de que pudiéramos dar este tema, el Señor realmente nos hace vivir a nosotros antes de poder hablar. Y hoy particularmente, antes de comenzar el programa, me di cuenta de que antes yo era una mujer fuerte. Antes yo era realmente una mujer fuerte, decidida, valiente. No me complicaba, digamos, la vida en ese sentido. Y hoy me atreví a pensar qué débil soy. Pero lo que pasa es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, mis fuerzas ya no son mis fuerzas, sino que las fuerzas que Dios me da, de eso dependo. Dependo de las fuerzas que Dios me da. La fuerza, si yo estoy de pie es porque el Señor tiene fuerza para mí. Él es el que me levanta, Él es el que me sustenta, no son mis fuerzas. No estoy aquí por mi propia fortaleza. No estoy aquí por mi propio deseo, por mi propio anhelo. Estoy aquí porque Dios así lo dispuso. Estoy aquí porque el Señor me ha llenado de sus fuerzas. El Señor me ha otorgado esas fuerzas. ¿Y de dónde me he venido amparando, agarrando? He venido creyendo en la palabra como Josué. He venido creyendo en la palabra y me he venido agarrando de ahí. Y es en los momentos de aflicción, en los momentos más difíciles, en cuando nosotros buscamos soluciones, y en vez de buscar soluciones lo que tenemos que hacer es orar, es doblar nuestras rodillas, es orar y clamar al Señor y clamar al Rey. A Él debemos de buscar primeramente para que sea Él quien nos otorgue a nosotros una salida, quien nos otorgue a nosotros la fortaleza suficiente para soportar ese proceso por donde tenemos que pasar. No que nos lo quite, porque entonces vamos a estar estancados todo el tiempo y todo el tiempo vamos a estar en lo mismo. Necesitamos crecer, necesitamos superar los obstáculos que vamos encontrando en el camino, y por eso necesitamos de la palabra y de la oración constantemente. Y como el Señor le dijo a Moisés y le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, le dijo a Josué, estaré contigo. Y así mismo el Señor nos dice a nosotros que como estuvo con Moisés, que como estuvo con Josué, así ha estado conmigo, así va a estar en tu vida. Tú lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor, es confiar en Él. A pesar de la dificultad que estés viviendo, a pesar de lo difícil que sea tu situación. Quizás puedas decir que yo no sé la situación que estás pasando, tienes razón, yo no tengo idea, pero el Señor anda buscando corazones dolidos, el Señor anda buscando corazones destrozados, el Señor anda buscando vidas destruidas, para que Él pueda restaurarlas, para que Él pueda levantarte. Y esos son los corazones que el Señor busca. Y esos son los corazones que el Señor nutre, porque esos son los que necesitan de Él. Y todavía tenemos otro cuarto punto donde el Señor le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Y lo vamos a encontrar en Josué, capítulo 1, del verso 5 al 6, hermana. Dice así, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Sí. Así es. Y vemos aquí que realmente aquí ya Josué ya era el sucesor de Moisés. Aquí ya estaba tomando el papel que una vez iba a tomar Moisés, ¿verdad? Esa es otra historia. ¿Y qué nos está hablando aquí? Que nosotros debemos mantenernos en lo que Dios quiere. Debemos mantenernos en el camino, en nuestro compromiso con Él, en nuestra comisión, en nuestra visión hacia lo que Él está poniendo en nuestra vida. No debemos desviarnos ni a derecha ni a la izquierda.
debemos mantenernos en el camino, debemos mantenernos en la línea como el tren. Sí. El tren, si se desvía 1 milímetro a la derecha, se descarrila totalmente y ocasiona un desastre, un terrible accidente. Entonces eso literalmente estamos ocasionando en nuestras vidas al momento que nosotros nos desviamos 1 milímetro siquiera a la izquierda o a la derecha. Estamos saliéndonos del camino, estamos arruinando lo que ya hemos progresado, arruinando las promesas de Dios, estancándolas, diciéndole, espera con tus promesas que yo voy por donde yo quiero. Debemos mantenernos y ser como Josué. Sí, y no será también que a veces puede pasar, no digo que siempre no, pero a veces puede pasar que en dados momentos a veces ya nos apartamos tanto del Señor por eso mismo, porque le abrimos una puerta, por decir, al enemigo, ¿no? Entonces al abrirle esa puertita, aunque sea chiquita, Él va a aprovechar, ¿no? Entonces nos apartamos tanto del Señor que a veces el Señor también de alguna manera se apartará de nosotros. Sí, definitivamente nosotros somos los únicos que podemos abrir o cerrar las puertas al enemigo. Y hoy hablaba con mi esposo y decíamos de que basta con abrirle la puerta al enemigo y puede suceder muchas cosas realmente, pueden suceder muchas cosas. Y la verdad que debemos estar atentos con la palabra y con la oración para que podamos escuchar siempre al Espíritu Santo hablar a nuestra vida, para que podamos escuchar las recomendaciones que tiene para nosotros y podamos ceder a lo que el Espíritu Santo quiere y mantenernos firmes, y a pesar de las turbulentas mareas que se presenten en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque se presentan, es ahí donde nosotros tenemos que ver si realmente somos valientes o somos cobardes. Es ahí donde vamos a ver nuestro esfuerzo, vamos a ver si tenemos esa fuerza suficiente. Y cuando digo esa fuerza es porque estamos creyendo en Dios, estamos confiando en Dios, que a pesar de la mala situación que uno pueda estar viviendo, a pesar de la circunstancia tan terrible que se pueda presentar en nuestra vida, es ahí donde nosotros tenemos que mantener nuestra mirada firme en Él, no desviarnos. Y es el momento de orar, es el momento de clamar al Señor. Yo estoy segura que Josué, al igual que Moisés, clamaba y no creo que haya clamado tanto por él mismo, creo que clamó más por su pueblo. Sí, hermana, porque tan solo hay que ver en la oración, se me hace que es el capítulo 7, donde él no separó el sol y la luna, pero en realidad dicen, yo estuve viendo eso y estudiando eso, que dicen que separó en sí el universo, porque separó el tiempo, porque no se hizo de noche hasta que no, él dice, venció todos sus enemigos. Sí. Sí, y fue porque ahí lo que hizo es doblar sus rodillas y clamar al Señor, y el Señor tocó su corazón, el de Dios, y entonces el tiempo paró para que él pudiera ganar esa batalla. Entonces ahí vemos también que era un hombre de oración. Sí, Ajá. Definitivamente. Y era un hombre que seguía instrucciones. Ahorita que menciona eso, se me viene a la memoria el hecho de cuando a él le tocó con todo su pueblo y con todos los levitas derribar los muros de Jericó. Bueno, sí. Presenciar realmente cómo caían los muros, porque fue la fuerza de Dios realmente la que lo hizo. Y el punto es que ellos siguieron instrucciones de parte de Dios. El Señor le dio instrucciones a ellos de cómo debían hacer las cosas. Y durante 7 días ellos tenían que ir hasta Jericó y luego regresar a su campamento. Durante 7 días tenían que ir y venir. Y dar la vuelta y dar la vuelta. Ajá, y dar la vuelta, cierto, alrededor de la muralla. Sí. Y imagínense la paciencia que tenían que tener todos. La fortaleza por la que tenían que estar llenos todos. O sea, cuánta fe, cuánta fortaleza también tenía Josué para transmitirle a toda esa cantidad de su pueblo. Sí, y otra cosa que yo también me puse a pensar, que como en ese momento, como dicen que esos números eran tan fuertes, y eso que
que por eso hasta se sentían tan seguros Jericó, ¿no? Ujú. Entonces yo digo, ¿no se pondrían ahí las personas o eso ahí en el muro a ver los que estaban ahí y se reían de ellos? ¿Qué van a hacer con eso, dando vueltas ahí? Sí. O sea, reírse todas como las risas de ellos, todo lo que tuvieron que ellos aguantar, ¿no? Pero su fe estaba fuerte en el Señor, eso es lo que vemos y miren, sí se cayó. Y es así como la gente se ríe de nosotros hoy en día, porque dicen, ¿cómo puede estar tan tranquila? O ¿cómo puede estar simplemente orando en un momento de aflicción cuando debería estar buscando soluciones? Sí. Mas no entiende que tenemos un Dios todopoderoso y que Él es el que nos provee a nosotros, Sí. que Él es el que nos da las soluciones a nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que nosotros no tenemos que andar luchando. ¿Acaso luchó su pueblo por botar esos muros? No, no lo hicieron, ni siquiera Josué mismo. Nada más se quedaron viendo cómo caía. ¿Qué hicieron? Seguir las instrucciones, dar gritos de júbilo Sí. y tocar las trompetas. Eso fue lo que hicieron. Sí, hacer todo lo que, creer en lo que Dios les estaba hablando Creyendo. y seguir las instrucciones que Dios Sí. les dio y todo fue por obra de que Dios lo hizo. Y así mismo vamos a ver nosotros también los resultados en nuestra vida. Así mismo lo vamos a estar viendo nosotros. Sí. Y otro punto más en Josué, el número 5 sería, en Josué 1, 7 y 8. Ajá. Sí, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es. Vemos aquí de que nosotros tenemos que dedicarnos completamente a la palabra del Señor. Sí. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar todo. Sí. Y Él aquí nos manda a nosotros que debemos ligar estas palabras, atar estas palabras y apoderarnos de ellas. Sí. Realmente. Fíjense que aquí tengo un consejito y me gusta lo que dice que muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito provienen de tener poder. ¿Cierto? Mucha gente lo piensa. Que proviene de tener poder, que proviene de tener Dinero. contactos personales, dinero y del deseo de poder de avanzar y de ser positivistas y de tantas cosas, de tantos nexos. Con quién te relacionas es de acuerdo a eso lo que vas a alcanzar. De qué tanto estudiaste, de acuerdo a eso también es lo que vas a alcanzar. La gente es lo que piensa. Pero la estrategia para el éxito que Dios le enseñó a José contradice todos esos criterios. ¿Y qué le dijo a Josué? Que para prosperar debía estudiar el libro de la ley. Sí. ¿Y cuál es el libro de la ley? La Biblia. La Biblia. La Biblia, sí. La Biblia. La palabra de Dios. Para tener éxito nosotros debemos de seguir los consejos que Dios le dio a Josué. Sí. Si nosotros queremos emprender, es como que acabo de hacer un descubrimiento. Si nosotros queremos emprender un negocio, queremos emprender un proyecto, vamos a llamarlo así, en nuestra vida de cualquier índole, debemos hacer lo que hizo Josué. Sí. Así es, porque como esto también que dice aquí, no se apartará de tu boca, yo creo que eso es como dice, apropiarnos de las promesas que Dios tiene y nosotros decir, okay, si Dios ya me lo dio, ahora tengo que, como dijera, que esforzarme, o sea, y como, así como dice, orando y ayunando, no sé, sirviéndole al Señor con diligencia, yo creo. Sí. Y entonces, para que tengamos todas esas promesas, porque ella nos las dio. Así Ahora es. nosotros, es como a Josué, le dijo, la tierra Es como ya se la recoger, di, ¿no? Es como... ya se la di, pero tienes que ir a pelearla Ajá, para que tú la puedas tomar. ajá, Pero ella se las había entregado, según... ajá. Entonces, para mí, digo, si alguien me dice, yo te entregué esta tierra, por decirlo, ok, es como que va y me la da, toma, aquí están las escrituras, aquí está todo, pero no, a ellos no, ellos ya te la entregué, pero no, tenían que ir a pelearla Tenían que ir a pelear. y a sacar a la gente que ya vivía ahí. Sí. ¿Y con quién era la gente? Eran gigantes, hermano. Sí. Si recordamos, eran gigantes los que habían ahí cuando fueron los espías y vieron los gigantes. Vieron algunos gigantes. Ajá, ellos se asustaron y no quisieron entrar.
Pero aquí ellos tuvieron que pelear esa batalla. Entonces nosotros también tenemos que pelear batallas, pero espiritualmente. Las bendiciones van a ser espirituales también. Así es. Sí, y el Señor bendice tanto físicamente como espiritualmente. Sí. El Señor bendice según nuestras necesidades. Sí. Y conforme a nuestro estilo de vida también Él va bendiciendo de acuerdo a cómo uno va, si uno se basa en el libro de la ley o no. Muchas veces. Y hay algo que es bien importante que dice, me gusta esto, que dice que para tener éxito siga los consejos que Dios le dio a Josué. Y es posible que no triunfe según las normas del mundo, pero triunfará a los ojos de Dios y la opinión del Señor durará para siempre. ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Vamos en pos de la perfección y vamos en camino nuevamente a retomar de dónde hemos venido, porque nosotros pertenecemos al cielo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, al final realmente lo que a nosotros nos debe interesar y preocupar es nuestro regreso a la presencia del Señor. Sí, es de lo que tenemos que tener cuidado. Por eso dice que aquí le dice a Josué que no sea parte del libro de la ley ni a diestra ni a siniestra, y eso quiere decir que de ninguna manera él sea parte de todo lo que está, los estatutos que el Señor nos dejó en este libro, que de ninguna manera debemos de apartarnos de ellos para que prosperemos. Sí, eso es la verdadera prosperidad, como decía usted ahorita. Sí, de ninguna manera debemos apartarnos, y es ahí también donde entra el primer principio, el primer punto que le decía, donde no tenemos que dejar desalentarnos y debemos aceptar lo que podemos tener. Si el estado de Utah produce calabaza, bueno, calabaza vamos a comer. Como el estado de Idaho realmente, su mayor producción es la papa. Entonces, no van a pretender querer poner uvas en vez de la papa. Si lo que produce ahí es papa, pues de eso se va a vivir, ¿no? Sí. Esa va a ser el rubro del comercio en esa área. Ese va a ser el fuerte de ellos. Sí. Entonces debemos aprender a aceptar lo que podemos tener y aún aquello que no podemos tener realmente. Hay otra palabra más adelante, ahí mismo también en Josué 1:9 al 13. Ahí, ese es el sexto punto que el Señor le está hablando a Josué. ¿Del 9 al 13? Sí, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los Rubenitas y Gadaritas y a la media tribu de Menases diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Así es, imagínese, ahorita que dijo que en 3 días le iba a dar su heredad, ¿no? Sí. Y ya sabía el tiempo. Ya sabía el tiempo en 3 días. Imagínese que para usted en 3 días le dé la solución a la situación que está aconteciendo. A mí también. Que el Señor me dé a mí la respuesta de mi situación en 3 días. En 3 días. Y a ti que nos estás escuchando, en 3 días el Señor podría darte esa respuesta que tanto estás esperando. La solución a ese problema que estás viviendo. La fuente que estás necesitando puedes recibirla en 3 días. Pero para eso hemos necesitado primero pasar por todos estos principios anteriormente. No es así nada más, Señor, mira, ayúdame que tengo este problema y ya. No es así. Debemos pasar por un proceso. No, y aquí donde dice, estaba viendo ahorita, hermana, que dice que pasaréis el Jordán. O sea, el Jordán era un río
pero está grande. Era como un mar, literalmente. Sí, por eso, igual como se abrió el Mar Rojo, sí, ahí también Dios abrió el Jordán, pero hasta que no por fe ellos introdujeron los pies hasta adentro y se abrió. Y pasaron, o sea que siempre vamos a tener algo enfrente. ¿Por qué luchar? Ajá, para algo, por qué esforzarnos para poder proseguir el camino. Así es. Ajá. ¿Qué me indica esto a mí? Que el Señor puede abrirnos puertas en cualquier momento, Sí. justo en el momento preciso. Nosotros podemos estar llegando al límite quizás de una situación que estemos viviendo, y el Señor en ese momento, desde el momento en que comienza el final, es ahí donde el Señor abre la puerta. Sí. Y es ahí donde el Señor derrama su bendición, es ahí donde el Señor derrama la solución, derrama el milagro también. Porque podemos estar pidiendo por sanidad, podemos estar pidiendo por restauración de un matrimonio, por restauración de una familia, por el regreso de un hijo, podemos estar pidiendo por tantas necesidades. Inclusive pueden haber personas en este momento que están a punto de perder su casa en una hipoteca, y ahí puede estar la solución. Justo en el día, justo en el momento, el Señor abre puertas, abre soluciones. Pero que ya pasamos todos estos puntos, ya vivimos este proceso, lo hemos estado haciendo conforme a lo que Dios quiere para que podamos recibir, porque no vamos a recibir así nada más. El pueblo de Israel no recibió nada más por recibir. Ese pueblo sufrió, padeció, y al final recibieron. Miremos lo que dice en el punto número 7. Vámonos para Hebreos. Para Hebreos capítulo 4, ahí hay un punto muy, muy interesante que nos está hablando. Ahí el Señor nos habla muy claro. Vamos a ver lo que dice, hermana. ¿Qué es el versículo, hermana? Capítulo 4. ¿Del primero? Sí. Ok. ¿Hasta cuál quiere que lea? Está hasta el 11, pero puede. Ok. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuréis pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén, así es. Bueno, bien vemos aquí, ¿no? Todo digamos que es un pequeño resumen de lo que pasó el pueblo de Israel y hacia dónde llegaron al final, a un reposo. Para ellos, en ese tiempo, para el pueblo de Israel, el reposo de ellos era cuando ya alcanzaron la tierra prometida, era descansar de todas esas aflicciones, de todos esos caminos, de todo ese desierto que pasaron. Realmente fue un desierto muy largo que vivieron, padecieron muchas cosas, tuvieron muchas carencias, pero llegó el momento en que el Señor les dijo, cuando ya recibieron esas tierras, llegó el momento de descansar, pueblo de Israel. Llegó el momento de reposar. Es hora de que tomen su herencia.
Es hora de que puedan tener una vida plena y que puedan vivir su vida. Y asimismo, el Señor nos lo dice a nosotros. Pero nosotros vamos a descansar en Cristo. Nosotros no vamos a descansar en una tierra. Nuestra alma, nuestro espíritu va a descansar en el Espíritu del Señor. Nosotros vamos a descansar en el Señor, no en la tierra. Sí, por eso, como ahorita decíamos, que Cristo es nuestra heredad. Definitivamente. Porque ahí es donde nosotros vamos a reposar. Ahí es. Entonces, una vez que el Señor nos ha concedido, si es su voluntad, si nos ha concedido ese milagro, esa bendición, esa solución a ese problema, viene el reposo, viene el descanso en el Señor, viene la paz, viene el consuelo, viene el final de esa tormenta que estuvimos pasando. Y vamos a poder ver, ahí sí vamos a poder ver un poco nada más para atrás y decir, pasé todo este camino y al final logré llegar porque el Señor me trajo hasta aquí. Logré llegar por la fortaleza que Dios me dio. Y en todo ese proceso, muchos se pueden quedar, muchos pueden avanzar. Al igual que en ese proceso para la llegada de la tierra prometida, cientos y miles de personas se quedaron. Sí, y todos los que murieron, ¿verdad? Sí. También, porque como ya ve, como al principio cuando los mandaron a reconocer la tierra y que no creyeron. Y todos aquellos que quedaron vivos y que no les permitieron continuar el camino hacia la tierra prometida, que solamente sus hijos iban a poder entrar, solamente ellos. Sí, todos ellos murieron. Así es, entonces nosotros debemos de cuidar mucho nuestro caminar. Debemos realmente esforzarnos y ser valientes y mantenernos en la brecha y no olvidar estos puntos realmente que el Señor tiene para nuestras vidas. Y es que lo que el Señor quiere realmente es que nosotros podamos realmente entrar a lo desconocido o a lo nuevo, vamos a llamarlo a lo nuevo, no a lo desconocido, porque se puede malinterpretar. El Señor quiere que nosotros vayamos y entremos a lo nuevo, aquello nuevo que nosotros vamos a entrar, que saquemos todo miedo, que saquemos todo el miedo y que nos agarremos de las promesas que Él tiene. Al ver las promesas que el Señor tiene, eso nos va a mantener animados y nos va a fortalecer para poder continuar y no desviarnos. Así es como Él quiere, y de esa manera también nosotros vamos a mantenernos en contacto con lo que es el libro de la ley, que es la Biblia. Y de tal forma nosotros ahí es cuando vamos a poder sojuzgar la carne, que vamos a poder ya cruzar ese borde, esa tormenta que hemos estado pasando, y como lo hizo el pueblo de Israel, que cruzaron el Jordán, que fue digamos el obstáculo mayor ya realmente, uno de los últimos, ¿verdad? Que ya tenía para llegar hasta Jericó. Sí, o sea, sí era el último, tenían que cruzar el Jordán y ahí ya iban a entrar a Jericó. Y aparentemente ese era uno de los mayores impedimentos que tenían. Ese como que ese era su mayor gigante, digamos. ¿Cuál será el suyo? ¿Cuál será el tuyo, querida audiencia? ¿Cuál será tu gigante? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Sí, a veces el desaliento, eso yo creo que es una de las cosas que más nos puede afectar como hijos de Dios o como cristianos. El desánimo, y yo creo que seríamos sabios, hermanas, si no permitiéramos que llegue, eso no lo podemos evitar, pero sí de que no entre, no abrirle la puerta, sino que en el momento que entramos eso, decir no. Yo tengo que esforzarme, voy a seguir adelante. Y todo eso, no permitirle ni abrirle la puerta, no permitir que lleguen hasta nuestro corazón, porque ahí es donde luego ya, como dijera, es más difícil para uno sobrellevar las cosas que está viviendo. Así es, tenemos que confiar en el Señor realmente, y tenemos que aprender a confiar en Él, no solamente creer, porque muchos creemos pero pocos confiamos, y tenemos que llevar las dos de la mano, el creer y confiar. Y cuando nos encontremos en el momento más difícil, es ahí cuando nosotros tenemos que buscar a Dios. Es ahí donde nosotros se nos llaman locos, donde a nosotros nos vemos humillados y ofendidos
¿Por qué? Porque como cristianos lo que debemos hacer y lo que hacemos es orar en ese momento de aflicción, en ese momento de duda, en ese momento de tristeza, de desaliento, de desánimo. La oración es muy poderosa realmente. Para aquel que no la ha experimentado, se está perdiendo de una tremenda bendición, de un tremendo canal de bendición hacia Dios. Y es ahí donde todo el mundo desearía tener un teléfono para hablar con Dios, que dicen, quisiera tener un teléfono para hablar con Dios, pero más no saben que simplemente con el hecho de abrir su boca y de abrirle su corazón a Cristo en ese momento, se están conectando con Él. Sí, definitivamente. La brecha para conectarse con Dios es más cerca, es tan corta que la gente y aún muchos cristianos podemos desconocer en el momento de la tribulación. Podemos ver el camino tan largo y lo podemos ver tan lejos y tan difícil que nos ofuscamos y nos ahogamos en un vaso de agua. Sí, o por el mismo temor. A veces el mismo temor es como que paraliza a uno. Y no, o sea, llega el temor, llega el desánimo, llega todo eso, hermana, y la verdad muchas no tiene las personas ánimo para hacer nada, ni siquiera para orar. Ya ve, muchos hasta entran en depresión, y entonces donde ellos ya ahí, como dijera, no tienen ánimo a veces ni para salir afuera a hacer algo, nada, o sea. Y justo ahí, en ese punto que usted acaba de mencionar, es ahí donde hay que orar. Y si la persona piensa que no tiene nada que decir, deja que el Espíritu Santo abogue por ti. Sí. Deja que el Espíritu Santo hable por ti. Porque yo me he encontrado en situaciones donde yo he pensado, quizás yo no tengo nada que decir, no sé cómo orar, pero cuando yo doblo mis rodillas y voy con todo mi corazón al Señor, es el Espíritu Santo quien aboga por mí. Y cuando yo digo una palabra, el Espíritu Santo comienza a darme otra. Y después de esa otra vienen todas las demás palabras. Y el Espíritu Santo es quien a nosotros nos ayuda a salir. Él es el que pone palabra en nuestra boca. Sí, ya ve que dice en el libro de Romanos que Él gime con gemidos indecibles por nosotros, para interceder por nosotros. Así es. Y también dicen aquí en la palabra que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así es. También, así entonces, sí, todo es confiar de verdad en el Señor, pero yo creo que por eso Dios le dice a Josué que no sea parte del libro de la ley, porque entonces nosotros aquí es donde es como un manual en el que nos podemos dirigir en nuestra vida, y también para conocer a Dios, cómo Él, todo lo que Él ha hecho con sus siervos, las maravillas que ha hecho y todo eso. Entonces es la manera que nuestra fe va a crecer, yo creo, conociendo al Señor. Yo creo que el libro de Josué es un libro muy importante, y es un libro que nos puede ayudar a nosotros para alcanzar el éxito, tanto afuera como adentro. Y si no lo alcanzamos como el mundo lo quiere, al menos vamos a alcanzarlo con Dios, al menos vamos a alcanzar el favor de Dios, al menos vamos a tener su aprobación, que es lo que realmente nos importa al final. O también, como dijera, dirigirnos, o sea, como dijera, desarrollar nuestra vida, o el propósito que Dios tiene con nosotros, que podamos llegar a ese término. Y yo creo que eso es lo que debemos de buscar primeramente. Como dice, buscar el reino de Dios y justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así es. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en sí, el propósito que Dios tenga para nosotros. Claro. Y Él nos va a dar todo lo demás. Así es, así que ya no luchemos más con nuestras propias fuerzas, ya no estemos buscando soluciones donde no hay, y no lleguemos al punto donde digamos, ya busqué tantas soluciones y nada me funciona. Intenté esto y no funcionó. Bueno, quiero informarte y quiero decirte realmente que quien tiene la solución a esto es Cristo. Quien tiene la salida a tu problema es Cristo. Quien tiene la solución a todo lo que estás necesitando es Cristo realmente. Y como dijimos en un principio, el venir a los pies de Cristo no significa que no vas a tener problemas. Mas sin embargo, podrás mantenerte firme con Cristo en medio de tus problemas. Podrás tener soluciones con Cristo en medio de tus problemas. Podrás tener milagros de sanidades o de cualquier otra índole caminando con Cristo. Pero sin Cristo no podemos obtener nada de eso. Realmente que nuestras fuerzas no son lo suficiente
capaces de lograr lo que el Señor sí puede hacer por nosotros realmente. Así que yo te invito en esta hora, si tú no has conocido del Señor, si quieres entregarle tu corazón al Señor por primera vez o quieres reconciliarte con el Señor, que podamos hacer esta oración juntos y que tú puedas repetir esta oración. Y si es de tu gusto y deseo poder comunicarte con nosotras después, puedes hacerlo a través de mujerdehonra@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook. Ahí puedes dejarnos tu mensaje, puedes hacer como hacen otras personas que nos envían sus mensajes en privado, y de la misma forma les contestamos en privado, y es así como tratamos de forma anónima y muy íntimo y privado los asuntos. Nosotros no lo divulgamos, no mencionamos nombres a menos que nos den permiso, pero de lo contrario queda totalmente en privado. Así que yo te invito a que tú puedas hacer esta oración conmigo en esta hora y que puedas entregarle tu corazón al Señor. Padre de bueno, Padre amado, te doy gracias, Señor, una vez más por este programa. Padre del cielo, yo te pido por esa vida que está en necesidad, Señor, que tiene ese corazón dolido, que tiene ese corazón destrozado, Padre Santo. Yo te pido que seas tú restaurando su vida. Yo te pido a ti que me estás escuchando en esta hora, que tú puedas entregar tu corazón. Dile: Padre, yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mi vida y te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido que tú me laves con tu sangre preciosa. Yo te pido que tú me hagas una persona nueva, que tú renueves mi mente, que tú renueves mi corazón, que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida para yo ser parte, Señor, de tu heredad, Señor, para que yo pueda alcanzar esos privilegios y esas promesas que tú has puesto en el libro de la vida, Señor. Yo te pido que tú me perdones. Yo me arrepiento con todo mi corazón y te prometo alcanzar y esforzarme cada día por buscarte, por querer llegar más hacia donde tú quieres que yo vaya y vivir la vida como tú quieres que yo la viva y no como yo la quiero vivir. Si tú hiciste esta oración con nosotros, yo te pido que te comuniques con nosotros y que te podamos ayudar a encontrar una iglesia cercana a donde tú vivas, y comunícate con nosotros. Ya sabes, puedes escribirnos a mujerdehonra@gmail.com. Y de esta manera nos estamos despidiendo de tu programa Mujer de Honra, y les habló su amiga y hermana Cintia Salinas. Sí, también estuvo con ustedes su amiga y hermana Rosa Isela Ábalos. Que Dios los bendiga y los guarde siempre.